Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer esta linda blusa. Miren cómo se ve acá por la parte de arriba, el detalle que tiene acá en las mangas, estos de acá, y esta parte del medio, y en la parte de abajo también le hicimos esos detalles, ¿ven? Y esta blusa la hemos tejido desde un cuadro de granny y vamos creciendo el cuadro hasta darle el ancho que necesitemos. En la parte de abajo del video, en la descripción, les voy a dejar las medidas de acuerdo a las tallas que ustedes le deseen tejer, ¿ya? Es muy fácil y rápida de hacer. Espero que les guste, así que comencemos. Los materiales que vamos a necesitar son, en mi caso utilicé hilo de algodón, color hueso, color marrón y estos tres tonos de verde que son diferentes. Ustedes pueden utilizar el material que tengan, y utilicé un crochet 3.5 milímetros, ya que este hilo de algodón me recomienda tejer con un crochet de 3 a 3.5 porque es de 4 hebras, ¿ya? Yo lo he tejido con este de acá de 3.5 milímetros. También vamos a necesitar una tijera o un corta hilachas. Necesitamos aguja lanera, un marcador de puntos y cinta métrica. Esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico así. Y ingresamos acá adentro, jalamos hebra y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 2 puntos altos más. 1 y 2. Hacemos 2 cadenas y tejemos 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Miren, aquí como empecé con 3 cadenas, esta me ha contado como un punto alto, ¿ya? Por eso es que acá hice 3 cadenas y 2 puntos altos, ahí son 3, 2 cadenas y ahora he hecho 3 puntos altos. Volvemos a tejer 2 cadenas y hacemos 3 puntos altos de nuevo. 1, 2 y 3 puntos altos. De nuevo hacemos 2 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Aquí jalamos la hebra para cerrar el anillo mágico y nos va a quedar así un cuadrado. Ven, hemos hecho 1, 2, 3, 4 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas, ¿ya? Aquí vuelvo a hacer 2 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos aquí, y ahí nos quedó. Ahora, para seguir, siempre tenemos que avanzar hasta el primer orificio que tengamos. Acá tenemos el primer agujero, entonces hay que avanzar con puntos deslizados, ¿ya? Para llegar acá. Ahora vamos a tejer 3 cadenas que van a contar como un punto alto, y ahí mismo vamos a tejer 2 puntos altos más. Hacemos 2 cadenas y acá mismo tejemos 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Este de acá, que son 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos, lo vamos a contar, lo vamos a llamar un grupo, ¿ya? Acá ya hemos hecho un grupo. Ahora vamos a hacer en el siguiente agujero otro grupo más de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos, ¿ya? Aquí ya voy haciendo 3 puntos altos. Ahora hago 2 cadenas y 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. ¿Ven? Ahora nos pasamos al siguiente agujero y volvemos a hacer otro grupo de 3 puntos altos. Acá van 3, 2 cadenas
y 3 puntos altos. Acá va 1, 2 y 3. Acá en el último agujero volvemos a hacer un grupo de 3 puntos altos. Aquí van 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo agujero. Y hacemos un punto deslizado aquí donde comenzamos. ¿Ven? Y así va creciendo nuestro granny. Vamos a hacer puntos deslizados hasta llegar al primer agujero. ¿Ya? Hacemos así puntos deslizados. Cuando llegamos acá, volvemos a hacer nuestro grupo. Tejemos las 3 cadenas que cuenta como un punto alto. Tejemos 1, 2 puntos altos más. Ahí serían 3. Hacemos las 2 cadenas y volvemos a tejer ahí mismo en el mismo agujero 3 puntos altos. Ahora ven que acá hay una esquina y acá hay otra, y acá en medio tenemos un agujero. Ya aquí en el agujero solamente vamos a hacer 3 puntos altos. De ahí nos pasamos acá en la esquina y hacemos otro grupo de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Siempre en las esquinas vamos a tejer los grupos que son de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Y en los agujeros que vamos a formar acá en medio, entre las dos esquinas, los del medio, siempre van a ser solamente 3 puntos altos. Acá tenemos un solo agujero, pero en la siguiente fila nos van a quedar 2 agujeros en el medio, en la siguiente 3, en la siguiente 4, 5 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces aquí en este agujero vamos a hacer solamente 3 puntos altos. 1, 2, 3. ¿Ven? Ahora nos pasamos acá a la esquina y ahí sí tejemos el grupo de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Así, ven, ahora nos pasamos acá. Bueno, acá ahora nos toca hacer aquí en este agujero que está en medio de las dos esquinas y volvemos a hacer 3 puntos altos, y nos pasamos a la esquina y ahora sí volvemos a hacer nuestro grupo de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Ya, ahora nos toca hacer acá en el último agujero que está en medio de las dos esquinas y solamente tejemos los 3 puntos altos. Así. Ya terminé de hacer mis 3 puntos altos. Ahora voy a cerrarlo con un punto deslizado aquí en la primera cadena donde empezamos, y hasta aquí voy a tejer en este color marrón. Ya ahora vamos a hacer el cambio. En mi caso voy a tejer ahora con este verde. Entonces aquí lo que hago, ya no avanzo hasta acá porque acá voy a ingresar con el otro color. Entonces aquí solamente hago una cadena y vamos a cortar dejando una hebra pequeña nada más, que la vamos a esconder cuando ingresemos con el siguiente color. ¿Ya? Entonces con el color de acá hago primero una cadena. Miren, así yo lo hago. Pueden hacer 2 nuditos también, pero yo lo hago así siempre. Ingreso así, le doy la vuelta al crochet así y hago una cadena y jalo, y así me quedó. ¿Ven? Pueden hacerlo igual, o si no le hacen 2 nuditos y igual va a quedar así. Ahora van a ingresar por este lado de aquí. Traten de ingresar por un agujero antes de donde terminaron,
para después llegar aquí e ir escondiendo esta hebra. Entonces vamos a ingresar por acá, ingresamos, jalamos aquí y vamos a tejer 3 cadenas que va a contar como nuestro primer punto alto, ¿ya? Y ahí mismo vamos a hacer nuestro grupo de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. ¿Ven? Y ahí he aprovechado en esconder acá mi hebra. Ahora miren, ven lo que les dije. Ahora en esta vuelta tenemos 2 agujeros que están en medio de las 2 esquinas. En estos 2 agujeros vamos a tejer solamente 3 puntos altos en cada agujero, ¿ya? Y ahí podemos aprovechar en esconder la hebra también. Entonces aquí hacemos 3 puntos altos. En el siguiente también hacemos 3 puntos altos. Y aquí en la esquina hacemos nuestro grupo de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos, ¿ya? Entonces acá ya voy 3 puntos altos, hago 2 cadenas y ahí mismo 3 puntos altos. ¿Ven? Y así van a seguir avanzando, haciendo acá en la parte del medio solamente 3 puntos altos y en las esquinas nuestros grupos de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Les voy a mostrar el que yo ya tengo avanzado porque hay que hacer 2 partes de este Grammy que va a crecer hasta el ancho que ustedes deseen, ¿ya? En la talla, por ejemplo, S que yo estoy haciendo, quiero que este Grammy crezca hasta que tenga un ancho de 40 centímetros. En el caso de la talla M, 42 centímetros, de la talla L, 44 y así sucesivamente. Igual les voy a dejar en la parte de acá arriba un cuadro con las medidas del ancho y del largo, ya, para que ustedes también se puedan guiar. Entonces les voy a mostrar acá el que yo ya avancé, que es este de aquí, para que vean los cambios de color. Bien, este que yo ya avancé, aquí cuando ya cambia este color verde, solamente voy a hacer 2 vueltas, 1 o 2 vueltas en verde, en este verde de acá que es un verde como fosforescente, algo así. De ahí este es otro color verde que es como un verde menta más o menos. También hice 2 vueltas de este. Este es otro tono de verde, es como un verde pastel. He hecho 2 vueltas de este. De ahí cambié de nuevo al verde fosforescente e hice solamente una vuelta. Después he hecho una vuelta también con un color hueso. Y de nuevo con el marrón hice 2 vueltas. ¿Ven? Y después he cambiado al color verde fosforescente, hice 2 vueltas más. Al color verde menta he hecho 2 vueltas. Este color verde pastel una vuelta. Y terminé haciendo una vuelta con el color hueso. Yo ya terminé ahí porque de aquí hasta aquí ya me mide mis 40 centímetros, que es el ancho que yo necesito para la talla S, ¿ya? Pero es de acuerdo a la talla que ustedes lo vayan a hacer. Lo siguen haciendo crecer ya hasta la talla que ustedes necesiten. Entonces mi cuadrado ya creció hasta 40 centímetros. Ahí les enseño para que puedan ver de qué colores yo lo he hecho, pero ustedes lo pueden combinar con los colores que más les guste. Ya después yo les voy a... Esta es la parte de la espalda, ya. Miren, después vamos a tejer acá para que puedan ver. Le he hecho 2 vueltas más en color hueso para que suba un poco más en mi espalda. Y esta es la parte de los hombros. Le hice 2 vueltas, pero solamente agarrando 5 cuadraditos. 1, 2, 3, 4. A ver. Sí. Es que acá he agarrado 5, pero comencé desde acá. 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. ¿Ven?
agarrando 5 cuadraditos y hice 2 vueltas. Ahora, esto es porque es la espalda, pero ahora que les estoy enseñando el delantero, las 4 vueltas de más que hice van a ser agarrando solamente los 5 cuadrados, porque la parte del delantero tiene que quedar más abajo que la espalda. Y la parte de acá abajo, después de que terminé aquí, avancé 1, 2, 3 vueltas más, después una vuelta de puntos altos, y aquí le hice este borde de estas ondas que se ven muy lindas. Eso también les voy a enseñar, ya, para que ustedes también lo puedan hacer. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tejer hasta llegar al ancho, hasta que nuestro cuadro de granny llegue al ancho que nosotros necesitamos, ya. Y después hacemos lo demás de acá arriba y lo de acá abajo. Miren, mi granny ya llegó a 40 centímetros de ancho, ya desde acá hasta aquí. Recuerden que aquí arriba les dejo la tabla de medidas para que ustedes lo hagan de acuerdo al ancho que deseen y que sea su talla, ya. Entonces aquí ya terminé, y lo que voy a hacer es unirlo acá con un punto deslizado, y vamos a hacer puntos deslizados hasta llegar acá a la esquina. Llegamos a la esquina y vamos a hacer 3 cadenas, porque ahora le vamos a dar el largo. Si a ustedes les parece bien este largo, que tiene también 40 centímetros, está bien, pero yo quiero darle unas 3 vueltas más de largo, y aparte le voy a hacer el borde, ya. Entonces aquí subí con 3 cadenas, y acá mismo voy a hacer 2 puntos altos más. Las cadenas me van a contar como un punto alto, ya. Entonces ahí serían 3 puntos altos. Me paso al siguiente agujero y hago 3 puntos altos también. 1, 2, 3. En el siguiente igual voy a hacer 3 puntos altos, así. Y así vamos a tejer en toda la fila, en cada agujero, haciendo 3 puntos altos hasta llegar aquí a la otra esquina. Aquí ya estoy llegando a la esquina, y en este último agujero de la esquina también hacemos 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora vamos a subir con 3 cadenas, volteamos, ya, y nos pasamos acá al siguiente agujero y seguimos haciendo, a ver, 3 puntos altos, y así vamos a hacer 3 puntos altos en cada agujero, ya, hasta llegar de nuevo al final. Y después vamos a dar otra vuelta más. En total le estamos dando 3 vueltas más, ya. Y ven, cuando volvemos a regresar por acá, en ese agujero que quedó aquí, hacemos igual los 3 puntos altos. Entonces hacemos, esta es la segunda vuelta, una vuelta más, y después le vamos a hacer el borde, las ondas. Miren, les quería enseñar, acá estoy terminando de hacer la segunda vuelta, y ven que acá me queda un cuadradito más para hacer. Entonces aquí me paso de frente acá al primer punto y hago un punto alto, y ahí ya me quedó el agujero para poder tejer ahí mis 3 puntos altos en la siguiente vuelta. Ahora sí subo con 3 cadenas, volteamos, ¿ya? Y en este agujero que hay aquí hago 2 puntos altos más, porque mis 3 cadenas me van a contar como un punto alto. Entonces ahí ya tendría mis 3 puntos altos, y sigo en el siguiente agujero haciendo mis 3 puntos altos, y así en cada agujero voy a tejer los 3 puntos altos hasta terminar esta vuelta. Y esta ya sería la última, porque yo le voy a hacer 3 vueltas más con este punto, ¿ya? Entonces avanzo hasta que llegue a la otra esquina y volvemos. Miren, ya terminé acá mi tercera vuelta. Ahora voy a subir con 3 cadenas y voy a hacer una fila de puntos altos, ¿ya? Entonces acá en el siguiente punto empezamos haciendo el punto alto, y así en cada punto que se nos presente vamos a tejer un punto alto, ¿ya?
Entonces tejo hasta el final, hasta llegar a la esquina y volvemos. Acá ya terminé de tejer los puntos altos. Ahora subo solamente con una cadena y vamos a empezar a hacer las ondas que tiene aquí. Entonces en el primer punto vamos a hacer un punto bajo. Ahora dejamos un punto y en el siguiente hacemos 5 puntos altos, ya en el mismo punto. Ahí va uno, con este serían 2, 3, 4 y 5 puntos altos en el mismo punto. Dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Ya, ahora dejamos un punto y en el siguiente volvemos a hacer 5 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y esa va a ser la serie hasta el final. Ya, comenzamos con el punto bajo, dejamos un punto y en el siguiente hacemos 5 puntos altos juntos. De ahí dejamos un punto, en el siguiente un punto bajo, dejamos un punto, en el siguiente 5 puntos altos juntos, dejamos un punto, en el siguiente un punto bajo. Y así sucesivamente hasta llegar al final de aquí. Y ahí ya estaríamos terminando la parte de abajo, ¿ya? Entonces voy a avanzar acá hasta el final y volvemos. Miren, acá ya terminé de tejer hasta el final todo el borde. Miren qué lindo se ve. Todo el borde hasta aquí. Lo único que he hecho es hacer una cadena y he jalado hebra y he dejado una hebra larga para poder coser toda la parte de acá del costado a la parte de atrás, ¿ya? Ahora en la parte de acá arriba vamos a hacer la parte del hombro. Le he hecho 4 vueltas, 1, 2, 3, 4 y he agarrado 5 cuadraditos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Así que, y acá también cuando terminé dejé una hebra para poder coser la parte del hombro. En este lado vamos a hacer lo mismo, vamos a agarrar 5 cuadraditos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ingresamos acá en la esquina, ingresamos con nuestra cadena, hacemos 3 cadenas que van a contar como un punto alto y 2 puntos altos más. En total entonces serían 3 puntos altos. Y así nos pasamos al siguiente cuadradito aquí y también tejemos los 3 puntos altos así. Ahí ya van 2. Pasamos aquí y tejemos también los 3 puntos altos aquí. 1, 2 y 3. Y así hasta que tejamos los 5 cuadraditos. Acá ya tengo los 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ahora vamos a subir con 3 cadenas, volteamos para seguir tejiendo porque vamos a hacer 4 vueltas en total. Ya, esta es la parte de adelante. Ya les había mostrado yo también la parte de atrás, que es diferente, que hice 2 filas de, aquí les voy a mostrar antes de seguir, para hacerles acordar que la parte de atrás, que es esta de aquí, le hice después del cuadrado, empecé a hacer 2 filas más, pero todo, y solamente le hice 2 filas de 5 cuadraditos. O sea, le he hecho 4 filas más, pero 2 donde he tejido de esquina a esquina y 2 más que hice solamente los 5 cuadraditos, porque la parte de la espalda quiero que quede cubriendo un poco más arriba y la parte del delantero sí quiero que quede un poco más abajo. Ya, entonces aquí, como ya le dimos la vuelta, subimos con 3 cadenas y nos vamos al primer agujero y seguimos tejiendo los 3 puntos altos en cada agujero. ¿Ven? Y así vamos a ir tejiendo hasta hacer 4 vueltas de estas. Acá ya voy en la segunda, hacemos las 4 y volvemos. Miren, acá ya terminé también de hacer este lado, ya tengo los 2 lados del hombro. Este es en el caso de la talla S, que he agarrado 5 cuadraditos. Si es una talla M, agarran un cuadradito más, una talla L un cuadradito más y así sucesivamente de acuerdo a su talla. ¿Ya?
Ahora, para poder coser acá por los costados de la blusa, lo que vamos a hacer es dejar de acá, desde acá arriba, vamos a dejar 21 centímetros. Ya, entonces ustedes agarran su centímetro para dejar la abertura acá del brazo. Ya, desde aquí de la esquina hasta aquí tengo 21 centímetros. Entonces voy a coser acá todo este lado solamente hasta acá para dejar 21 centímetros para mi brazo. Ya, recuerden que es de acuerdo a la talla. Si es una talla M dejan 22 centímetros, talla L 23 y así sucesivamente. Ya, entonces esto aquí lo marco con mi marcador de puntos para poder unirlo, coserlo solamente hasta aquí. Entonces ahora voy a agarrar mi aguja lanera para coser los dos lados y también la parte de los hombros. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo voy a coser? Este es el lado del revés, por donde se ve el hilo, que donde han empezado el anillo mágico, ese es el revés. Entonces los dos lados los ponen por el lado revés, ¿ya? Y los vamos a empezar acá con la aguja lanera. Lo que vamos a hacer, ya, entonces aquí vamos a empezar y lo único que yo hago es pasar de un lado para otro. Aquí empezamos, hacemos un nudito primero, ya, así, para que nos quede ahí bien justito, y después solamente vamos a pasar así de un lado para otro sin jalar mucho, así, ya, van pasando así de un lado para otro hasta que terminemos de unir toda nuestra blusa. Ya, así van agarrando un punto de un lado y un punto del otro lado, así hasta llegar aquí, porque aquí le tienen que dejar la abertura para lo que es la manga. Y de la misma manera van a coser acá la parte de los hombros, los dos hombros. Después de haber cosido también la parte de acá de los hombros y la parte de los costados, ahora le vamos a hacer este borde de la misma manera que le hicimos en la parte de abajo. Hacemos una vuelta de puntos altos y una vuelta con estas ondas. Ya, yo ya hice esta, les voy a mostrar aquí. Ingresamos aquí en una esquina de la parte del brazo, agarramos nuestra cadena y empezamos haciendo las 3 cadenas que valen como un punto alto, y en cada punto que se nos va a presentar vamos a tejer un punto alto, ya, así hasta dar toda la vuelta, así. Miren, acá estoy haciendo los puntos altos y acá ya casi llegando al hombro, vemos que están acá no se ven los puntos ya, porque aquí adentro de cada cuadradito que ven ahí vamos a hacer 3 puntos altos, que son las 3 cadenas que equivalen las que están ahí en las esquinas. Aquí también que hay otro cuadradito hacemos 3 puntos altos, así. Y así en cada cuadradito de acá hacemos 3 puntos altos en cada uno, hasta que lleguemos de nuevo aquí donde sí se ven los puntos, y ahí sí hacemos un punto en cada punto. Aquí ya terminé de hacer toda la vuelta de puntos altos, lo he unido acá con un punto deslizado y ahora subo una cadena y empezamos a hacer un punto bajo. Dejamos un punto y en el siguiente hacemos los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a dejar un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Dejamos un punto y en el siguiente hacemos los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos un punto y en el siguiente hacemos el punto bajo. Y esta serie la repetimos por toda la vuelta de la manga y acá lo unimos con un punto deslizado. Miren, acá ya terminé de tejer todo el borde de esta manga, también de la parte de acá.
y ya estaría listo toda nuestra blusa. Eso es todo por el video de hoy. Si les ha gustado, no se olviden de darle un me gusta, de suscribirse al canal, y si lo llegan a hacer pueden compartirme la foto en mis redes. En la parte de abajo les dejo mis redes, que son @tejidosyos en Instagram y en Facebook. Y espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.